Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas noches, una bendición estar nuevamente en la casa de Dios. Pues esta noche, hermanos, vamos a estudiar un sermón histórico que es con respecto a la materia de homilética 2 del Colegio de Teología. Así es que quiero invitarle, amado, a que pues se ponga en sus pies y vaya conmigo a la palabra en Jonás capítulo 1, versículo 3. Y vamos a hablar de la desobediencia nos trae consecuencias. Ese es el título y el tema es Jonás desobedece al llamado del Señor. Amén. Si es que Jonás capítulo 1 versículo 3, cuando lo tenga me regala un fuerte amén. 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 Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oramos. Padre, nuevamente gracias por el privilegio de poder, Señor, dirigirme a tus hijos, Señor, por el privilegio, Padre, de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos en este momento, Dios, que sea tu Espíritu Santo nuevamente hablando a través de mi persona, para que primeramente pueda edificarme, Señor, a sí mismo a tu pueblo, Dios, que pueda ser de bendición para nosotros tu palabra, Señor. Háblanos, edifícanos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Como le decía, vamos a hablar de la desobediencia que nos trae consecuencias. El propósito general de este sermón es que el cristiano atienda la voz de Dios en todo momento. Dios está hablando en nuestras vidas en todo momento. La desobediencia no es parte de los hijos de Dios. Debemos de entender lo que cuando nosotros vivíamos fuera de Cristo teníamos una naturaleza pecaminosa, pero cuando venimos a Cristo Jesús hemos sido transformados y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro ser. Entonces decimos que Jonás desobedeció el llamado del Señor. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántas veces tal vez nosotros hemos desobedecido el llamado que tiene para nuestras vidas? El llamado de que Dios tiene para nuestras vidas. Y si usted ve en el versículo 1, dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás. Ahí le hacemos un punto de aparte. Y cuando le decía, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado palabra del Señor a través de predicadores, de líderes, o inclusive de hermanos o de hermanas, que el Señor viene y habla a través de ellos y nosotros no prestamos atención a lo que el Señor nos quiere decir? En este caso, en este hermoso libro de Jonás, de este profeta menor, dice que vino palabra de Jehová. No fue palabra de hombre, sino que Jehová le habló a Jonás y le dijo: hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vea la dirección que hace el Señor a Jonás, directa a lo que Él quiere con su vida. A veces nosotros o el creyente pierde la visión por el cual hemos llegado a ser hijos de Dios, por el cual el Señor nos da el privilegio de ahora ser llamados hijos de Dios. Cuando el Señor le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos piensan que por solamente estar de vez en cuando en la casa del Señor o tener comunión con Dios, estarán bien ante Dios? Y el Señor, lo que demanda el Señor son cuando el Señor demanda algo a una persona, a un hijo de Dios, realmente lo hace. Es una obediencia que tiene que haber. Entonces vemos en la palabra de Dios cuánta desobediencia hubo en el pueblo de Israel, y lo vemos cada vez que usted viene y toca la palabra de Dios y comienza a buscar y a leer, ve la desobediencia que hubo en el pueblo de Israel. Y aquí nos da el ejemplo de Jonás. Jonás pensó que cuando el Señor le habló, dijo: bueno, Señor, ya se le va a olvidar, me voy a ir lejos, me voy a apartar. ¿Y cuántas veces el creyente trata o piensa de que el Señor se le va a olvidar a lo que Dios lo ha llamado? Ahora le hago una pregunta: ¿a qué Dios lo ha llamado a usted? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a su vida y usted no ha atendido el llamado del Señor? Cuando el profeta Jonás, en el capítulo
3, si gusta, véalo, en el verso 3, él dice, en el capítulo 3, verso 3, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra, y era Nínive ciudad, dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea, el profeta Jonás entendía que era que era una ciudad de Nínive, era de 3 días de camino. Eso quería decir que la ciudad de Nínive era una ciudad grande, una ciudad inmensa, una ciudad que según muchos estudiosos, esa ciudad tenía alrededor de 7 kilómetros cuadrados, protegidos por unas murallas con 15 puertas monumentales. Dice estos estudiosos que se cree que acogía hasta 100,000 habitantes, casi el doble de la Babilonia en aquel tiempo. En ese entonces, por ser una gran ciudad y que había todo tipo de personas, los malos hábitos que ellos tenían, los hacían que hubiera tanto pecado, tanta maldad. Entonces Dios le dijo a Jonás, anda y ve a Nínive a predicar. Pero como lo ve aquí en el capítulo 3, él decía, híjole, pero si esa ciudad es grandísima, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recorrer todo ese camino y voy a hablar? La gente no me va a escuchar, pues, y yo no voy a poder alcanzar. Algo que tenemos que entender, que cuando el Señor nos llama, el Señor nos llama a hacer algo y nos manda, es porque Dios nos va a respaldar. Desde el momento que nos ha permitido ser hijos de Dios, es porque Dios está con nosotros. Al leer el libro de Jonás, usted se da cuenta que él huyó por 2 razones. Uno, porque no quiso atender el llamado de Dios. 2, él sabía que Dios era un Dios misericordioso y que por su amor lo perdonaría si ellos se arrepentían. Entonces, ¿cuántas veces, como le repito, nosotros no hemos atendido el llamado del Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha exhortado a través de la palabra? Nosotros no podemos entender a Dios. La soberanía de Dios es incomparable, y ese amor que el ser humano no puede entender de Dios hacia nosotros, porque a veces nuestra manera de vivir, nuestras actitudes hacia Dios realmente no tendría que ser en la forma que Dios nos ama y nos da vida, nos da todo lo que tenemos. Deberíamos de decir, wow, cómo es que Dios nos ama y todavía Dios nos da vida, nos da todo lo que tenemos. Porque a veces nosotros no podemos entender esa inmensidad de su amor. Cuando el profeta Jonás fue expulsado del pez, él entendió que pase lo que pase, Dios siempre tiene la razón. Así que, amado, el día de mañana, cuando usted esté pasando situaciones en su vida, debe escudriñarse y saber que si Dios lo ha tomado como su hijo, usted tiene que escudriñarse para saber a qué Dios lo ha llamado. Por algún propósito, usted y yo somos creyentes. Por algún propósito, Dios lo tiene sentado en este lugar. Por algún propósito, Dios lo tiene aún con vida. No es para que, como decían unos predicadores, para que caliente silla o para que se haga rico en esta tierra, sino que hay un propósito espiritual. Si usted y yo no nos sometemos al Señor para entender la soberanía de Dios, que cuando Dios habla y dice, como le dijo Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Amados, Dios, así como utilizó a Jonás, me puede utilizar a mí, lo puede utilizar a usted, a donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, para llevar la palabra del Señor. Cuando dijo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, estábamos hablando que Dios habla en nuestra vida en todo momento. Debemos de poner atención, debemos de estar atentos a la voz de Dios en todo momento. ¿Cómo Dios nos puede hablar? A través de la palabra, a través de algún hermano, a través de alguna predicación, a través de alguna alabanza. Luego dice en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El llamado de Dios a nuestras vidas es irrevocable, amados. Como hijos de Dios, ¿acaso, imagínense este ejemplo, acaso puede una madre decir que el hijo que ella parió ya no será más su hijo, a pesar de lo que sea? ¿Puede usted decir, usted que si tiene hijos, puede usted decir, no, ese ya no es mi hijo, porque ya se portó mal, se fue lejos? No, su hijo siempre va a ser hijo, y Dios nos ve así a nosotros. Siempre vamos a ser sus hijos, y Dios va a hacer lo que sea para cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta palabra, de este sermón? Es que usted y yo entendamos que en la desobediencia hay consecuencias.
y que a pesar de todo lo que usted haga, queriéndose alejar del Señor, si Dios lo ha tomado como hijo, lo va a hacer llegar nuevamente a donde Dios lo quiere. Como punto número 1, debemos de estar atentos al llamado de Dios. Cuando Dios nos pida que hagamos algo, a donde quiera que sea, tal vez eso quiera que Dios moverlo a otra ciudad, a otro trabajo, qué sé yo, como Dios obra, tiene que estar atento al llamado de Dios. Como punto número 2, el llamado que Dios nos hace en su palabra es para beneficiar, exhortar y ayudar a alguien más, de nuestras familias, hermanos en Cristo o personas de afuera. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Como punto número 3, por más que nosotros queramos huir del llamado de Dios o de lo que Dios quiera que hagamos, no podremos evitarlo. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer con nosotros. Jonás intentó alejarse. Jonás se fue, pagó un viaje, se fue en el barco, pero al final, los mismos que iban en el barco dijeron: ¿a qué Dios, a quién tú sirves? Y al final él mismo reconoció, dijo: no, tírenme al mar, porque yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Dios, amado, donde quiera que nos vayamos, donde quiera que queramos alejarnos de Él, Él siempre nos va a encontrar y Dios va a cumplir su voluntad en nosotros. Amén. 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 Oramos. Padre, gracias nuevamente por habernos permitido compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.